Mirad qué yegua. Esta es la que decían esta mañana allí en la escuela, que están ahí enfrente. Está el colegio allí enfrente y están diciendo esta mañana que iban a llamar a la Guardia Civil, que se iba a morir la yegua. Y está la yegua perfectamente. Mirad. Bueno, hasta si sucia está hecha aquí por la mano. ¿Está hecha? ¿Eh? Una yegua con un pecho de raras, cuatro patas bien preparada, mirad. Lo que pasa es que aquí la yegua está perfecta, mira qué yegua. Macho, qué gente, ¿eh? Que no se puede tener animales en los pueblos ya, ¿eh? No se puede tener animales, ¿eh? Están ahí en las escuelas esta mañana, ahí está el colegio, ven la yegua aquí, pues, que van a llamar a la Guardia Civil para denunciarlo, que lo estaban hablando en el pueblo. Están hablando todo el pueblo para llamar a la Guardia Civil y denunciarme. Una yegua perfectamente que está, que le pone la montura y vuela. Me cago en qué gente. Son así, son así. Y no podemos hacer nada ya. Esto ya se ha puesto el pueblo incapaz. Incapaz, que de bellotas hay aquí. Ay, yeguita, yeguita, que dicen que te vas a morir, va a venir a Guardia Civil. Van a llamar Seprona, decían en el colegio esta mañana, a la puerta de la escuela. Madre mía, ellos sí que se van a morir. Así están enfermos de la cabeza. Come bellota. La yegua, me cago en ella, que vuela la yegua. Te montas en ella y esto anda como un toro. Que no pueden ver animales, ¿habéis visto? Ahí. El colegio está ahí enfrente. Y como no tienen nada que hacer, nada más que hablar por las mañanas de todo el mundo, mira cómo le brilla el pelo a la yegua. Si es que le brilla el pelo. Está algo sucia ahora. Es raras, cuatro patas y todo. Un poco el pelo de invierno, pero ya está. Madre mía, que se va a morir, dicen, de hambre. Date cuenta, yo echándole de comer a la yegua aquí abajo. Que no, que lo digo yo. Se ha ido la pinza que a la gente ya, se ha ido la pinza. Sin nada que hacer, todo el mundo parado. Fíjate lo que le ha dado por decir también en la puerta de las escuelas. No, tienes que llevar los animales que no los vean para aquí, si es que no pueden ver nada. Madre mía, si ven algo. Cago en la madre que los trajo para acá. Que os lo digo yo, que lo tengo dicho. Este pueblo va a la ruina. La ruina va, este pueblo ya está arruinado. Madre mía. Pues imaginaros que me llama Seprona, se presenta Seprona. Y le digo, pues aquí tienes la yegua, Seprona, a ver cómo está la yegua de maltratar. Es que era, pero claro, como no te dicen después quién denuncia. Por eso han andado esta mañana a la puerta de la escuela. Vamos, porque es que aquí llamar a celos, es que les encanta llamar a la policía. Luego todos ilegales, si los veis todos ilegales. Aquí algún día a alguno le va a salir caro a boba. Vamos a esconderla para que atrás que no la vean. A la gitana. Se llama gitana. Buen día. Madre de amor hermoso. Voy a bajarla ahí con la burra, si no. Que no pueden ver los animales. Un día tenía yo atado allí donde tengo la burra. Tenía hasta 4 o 5 yeguas que tenía. Cuando la Guardia Civil buscándome. Eran los carnavales, la Guardia Civil buscándome por la plaza del pueblo. Me dice la otra alcaldesa, ¿están los guardias buscándote? Le digo a los guardias, ¿qué pasa? Y dice, son tuyos unos caballos que están atados en el punto limpio. Ahí más abajo, en el punto limpio, no, ahí donde está la burra ahora, ¿dónde vamos a ir ahora? Le dije a los guardias, sí, son míos esos caballos, porque dice, pues es que están denunciados que ahí no se pueden atacar. Y fui para allá con los guardias y me dice ese agente que estaba, pues aquí no hay árboles ni hay nada. Digo, toma, entonces ¿para qué me hacéis venir? Si hace yo que aquí no hay árboles, dice, pues me dijo el guardia, pues déjalo, que aquí no hacen nada más, y no pasó nada. Pero claro, ya la gente llama y te toca las narices. Ya está la yegua ahí, que la ven ahí todos los días. Pues claro, como no tienen nada que hacer, no tienen vida propia, pues dicen, pues vamos a llamar. Aquí nada más están pensando en qué manera denunciar a alguien.
ven la yegua, pues como son unos salvales, unos salvapatrias, pues dice, vamos a denunciar la yegua esa que está ahí, que está muerta de hambre. Ahora. Y ellos tienen los perros sueltos, a ver si vienen los guardias, los perros todos sueltos por las calles. No podemos hacer nada. Chacho. Me ha dicho uno que mañana cuando esté, que me vea, que lo va a decir en un vídeo, que sí, que estaba él también. Yo también escuchaba que te iban a denunciar. Van a llamar al Seprona. Vamos. Aquí andan los jabalines todas las noches en el mismo pueblo, mirad. Todos gozados de los jabalines. Yo quería cuando jubile tener para aquí unas cabras. Tengo aquí la burra. Pues para que sepáis. Un montón de ruedas que hay aquí tiradas. Y todas pintadas. Y no vienen a recogerlas. Contaminando el aire. Cucarachas asesinas. Contaminando el aire. Y ahora las voy a atar aquí. Y seguro que también me llamarán, que molestan aquí. Aquí esto es un pueblo ya de ricos sin control. Hay gitanas que dicen que te vas a morir, que te va a llevar el Seprona. Vamos a... Y como yo fuera guardia civil, a mí me llaman para esas tonterías y les hago pagar el viaje. Cucarachas asesinas, contaminando el aire. ¿No os dais cuenta cómo se han vuelto los pueblos? Ahora os enseño las pistas, el montón de dinero que han metido y todos los sillones los están arrancando los bandarros. ¿No os dais cuenta los pueblos que iban a llamar a la guardia? Un día parqué yo el coche en la plaza, os lo contaba hace años, y no tenía la ITV. Y aparqué al lado de allí estaban unas pescuezas, hay una vieja mala acabada, carcomida, que se está, de mala que se está carcomiendo viva. Le dicen las mujeres que estaban allí. Y sus maridos, se levantó uno que le gusta apuntar las ITV y dice, ¡oh! Coche del cabrero, ya se le ha cumplido la ITV. Había que llamar a los guardias. Y dice esa vieja carcomida acabada, que estaba ahí una vieja acabada. Dice la vieja, no, tranquilos, que ya he llamado yo. Al día siguiente los guardias en el cementerio me denunciaron. Esperando que tenía que ir a las cabras, me entallaron. Fíjate. Oh, hay uno aquí que lo llamo el cojo manteca, que es más malo. Que se va apuntando todas las ITV con un boli y luego se los da a los guardias. Fulanito se la ha pasado la ITV. Cuando es el tío que más tiene que callar en el pueblo. A un amigo mío se murió y 2.000 euros no le pagó. Vamos acá. A buen día que te quieren fusilar, que te quieren denunciar. A buen día. ¿Para qué te habrán visto? Oh, es que aquí todos estos perros flautas que están viniendo al pueblo son todos estos urbanitas desarrapados. Pues vienen aquí a descubrir las Américas. Mira, aquí tengo la burra. Y aquí vamos a atar a las gitanas. Que sé que me llamarán la atención, porque aquí otra cosa no, pero hay mucha alma caritativa que le gusta llamar a Sepona. Voy a llamar a Sepona. Sepona tiene unas motos. Me decía a mí uno, voy a llamar Sepona. El Sepona tiene unas motos que saltan por las paredes. El Seprona son El Salvador, son los salvadores. Vamos a atar a las gitanas aquí en este pradito verde. Aquí no quieren que ate los caballos, ¿eh? Aquí protesta todo el pueblo. Quieren que los desbrocen. A mí me la toca esta gente. Cucarachas asesinas. Mira qué pradito le vamos a dar a la gitana hoy. Gitana. Vamos, a mí me podrán decir cosas, pero que el caballo se va a morir, que no me lo digan, vamos. Es que eso no. Me podrás decir cualquier cosa, pero acusarme a mí de que tengo los animales maltratados, eso no me lo diga nadie, porque... Cucarachas asesinas. Contaminando el aire. Barricada también estaba bien, ¿eh? La música toda es bonita. Dios, cómo está todo de zarzas, ¿eh? Una pastoria de cabra. Aquí solo deporte. Aquí deporte. ¿Y sabe lo que hay mucho en este pueblo? En Torre de Miguel, muchas casas de esto de para hacer asambleas.
Aquí hay mucha asambleísta. Eso es lo que le gusta en el pueblo. Y pistas de pádel. Vais a ver ahí te están rompiéndolo todo. Vamos, decir que la yegua se estaba muriendo de hambre. Si le pega un tiro, sí que se va a morir. Vamos, qué gente de pueblo. Está un poco sucia la yegua de revolcarse en el suelo. Cucarachas asesinas. Claro, se juntan todos en el colegio, en la puerta del colegio. Y son los padres perfectos y las madres perfectas. Hoy es que ellos leen un libro. Bueno, yo nunca leo un libro. Entonces llegan ahí los perfectos y dicen, ay, pobre yegua, está ahí todos los días. Ay, se está muriendo, hay que llamar, tenemos que hacer algo, vamos a socorrerla. Los héroes. Héroes. Cucarachas asesinas. Aquí tenéis la pista de pádel. Aquí sí que hay carteles de la Junta de Extremadura. Mira, robaron esas redes y el tío que las ha robado las ha puesto en su finca y todo el mundo lo ve y nadie le dice nada. Las tiene puestas en su finca tapándolas. Y las robó, se las llevó, las puso en su finca. Aquí tengo a la burra y a la burranquina. Esto es un campo que han hecho aquí, que lo tienen todo roto, derrotado. Cucarachas asesinas. ¿Qué te pasa, tía? Que te voy a vender. ¿No acaban de venir a buscarla? Vamos, que me diga el tío que me daba 80 euros. Le digo, si te pego un puñetazo me va a dar 80 euros por esto, por Dios. Si tú los matas y un jamón vale 100 euros. Me cago en 10. Yo nunca he comido burranco. Lo ponen para comer, pero si hay que matarlo, si se mata y se come antes de venderlo por 80 euros. Esta está preñada para parir. Mirad. Pasa que me quiere ir con locura, luego me da pena. Pero bueno, la tengo que vender. Ya estoy todos los bancos tirados, arrancados, arrancan todo. Aquí sí gastan dinero para nada. Esto es tirar billetes, esto es tirar dinero público aquí indignamente. ¿Qué te pasa? ¿Quieres rebuznar? Te he traído a la gitana cerca de ti para que te lo pases bien. Cucarachas asesinas. A ver si vienen y te llevan ya y te vendo. Me da pena porque vas mucho detrás de mí, pero... Cucarachas asesinas. ¿Qué le molestará a la gente los animales? ¿Para qué? Yo que no me lo explico. No me lo explico, no me lo explico. Todo le molesta, este es el país de las molestias. Madre mía, el país de las quejas. Los vecinos denuncian a los otros vecinos porque se tocan por no sé qué, y con los coches, las guerras que hay con los coches y con los aparcamientos de los coches. Madre mía, las guerras que tienen, que si me aparca la puerta, que la puerta es mía, que tú la puerta mía no aparques. La puerta no es de nadie, hombre. Voy a tener que meter ya políticos. Esa es la antigua piscina. Ahí hay un local que se hacía un bar que flipaba ahí. Y eso lo quise yo coger, que se iba a hacer un proyecto para hacer unos talleres de queso y tal. Pero como aquí no hace nadie papeles, pues ahí está abandonado. Aquí este pueblo está lleno de edificios abandonados. Y no vienen los ocupas para acá. Ahí hay servicios, ahí se hacía un restaurante en la carretera. Aquí sí que se queda un buen restaurante. Ahí, con buen aparcamiento, que todo el mundo haya aparcado. Porque hoy en día hace falta buenos aparcamientos. Y la piscina esa que la entierren y hacer ahí todo, yo que sepa, por todas unas mesas hay un... Buah, si es que hay tantas cosas para hacer. Si yo fuera alcalde, ¿cuántas cosas haría? Pero como no estoy en contra de la política actual, control económico es control del poder. ¿Dónde la damos? Mira, chungo está comiendo esto para aquí, ¿eh? Aquí tuve yo las cabras. Aquí empecé yo con cabras, aquí tuve cabras de leche, 100 y pico cabras malagueñas. Para luego la vendieron la maja esta. Esta maja era de un ricachón de mi pueblo. Señor terrateniente, ya no pase a caballo. Y ahora va con su Mercedes. La burra para aquí pues come algo y algo quitará de mierda, ¿no? Que no le gusta a la gente, pues que le echen azúcar. Tengo que ir ahora mismo al estanco a comprar un cable para cargar el móvil, estoy comatílico, ¿eh? Señor terrateniente, ya no pasé a caballo.
Venid para acá por la burranca alguno, que si no le van a meter un pescozón y vais para la sartén. Me da pena que acabe metiendo un puchero. Que esta está bien preñada. Pues ya sabéis, la yegua se iba a morir. Ay, qué pena me da que acabes en un puchero. Nadie te quiere comprar. Por 300 eurinos, pues la llevaba ahí en mansaco para un niño que vamos. Pues si no va a acabar en una sartén. La vida es así. El señor terrateniente ya no pasea a caballo. Cacho, que se ven todos los animales detrás de mí. Mirad esta. Que te voy a vender. Te decía uno de Madrid que te iba a llevar para Madrid, pero los de Madrid dicen mucho y hacen poco. Mira qué mansa, se viene detrás de mí. 300 euros, o la vendo. Si no va a acabar en la sartén, acordaros, cuando la veáis en la sartén fritándose, mira qué bonita es. Me quiere ir con locura. Se viene a esta casa. Por aquí para arriba subió la vaca. Por aquí vino la vaca y se presentó allí la vaca en la finca. A buen día. Mira. Mira cómo me quiere. Si supiera que la vamos a matar. Que no, yo no la voy a matar, pero me la han preguntado para matarla y comerla. Pero no sé, si hay alguno para vida, está para un niño con lo mansa que es. Mira qué pelo tiene. No te quiere nadie, hija, no te quiere nadie. Me dijo uno que 80 euros, un tratante de gallina, mira. Le dije, ¿qué? Y dice, es que los compro yo por 80 euros. Dije, mira, no te empacho la cabeza, porque me lo dijo por teléfono, si me lo dice en directo. Si estoy aquí y viene el tío a ver a Burrea y lo que me dijo que 80 euros, al tío se le agarró por el pescuezo y lo tira al suelo. Digo, pero ¿cómo te va a vender un bus? No mandes dinero si no la vas a comprar. 80 euros. Si un jamón la mata y un jamón vale un dineral. Me da pena porque tiene aquí el lucero. Pero bueno, es lo que hay. Hija. Se viene detrás de mí. Esta cualquiera que se la llevara y tenía un regalo. Todos los animales criados en casa son los mejores. Pero no puedo tener más. La madre está para parir. Mira qué pelo tiene. 80 euros que me lo ofreció por teléfono. Si me lo dice a la cara, yo es que no valgo para esas cosas. A mí que vengan a comprar. Ahora mismo las cabras, un tío me ha mandado 90 euros por las cabras. Bueno, pues un precio razonable. Dice, bueno, 90 euros por cada cabra. Bueno, pues ya sabes que es un precio que puedes hablar. De 100 euros, 90, 100, bueno, sí. Te llega un tío y te dice que 20 euros por las cabras. Le mete una... Lo mete allí donde la maja, le mete una somanta de palo. O al que esté de la burra, este porque me lo dijo por teléfono. Que 80 euros, si me lo dice a la cara, aquí lo tiro en el suelo y le piso el pescuezo. Eso es insultar a una persona, por Dios. Ahí me dice 250 euros, vale, yo pido 300 o 200, pero 80 euros que me dijo que me daba. Que las compraba todas las que él quería por 80 euros. Va a comprar. Ya hemos quitado la yegua de allí, ya quedarán a gusto las escuelas, las del colegio. Y ahora cuando se llena la finca de maleza empiezan a protestar, ay, que hay que llamar al dueño de la finca, hay que denunciarlo, que está la finca abandonada. Ay, Dios mío. Ya me lo decían a mí. Es que antiguamente todo el mundo se necesitaba unos de otros. Ahora con esto de las asistentes sociales, todos estos gandules inútiles tienen una soberbia que nadie puede con ellos. Y no me hace falta nada de nadie. No te hace falta nada de nadie. Eso es lo que ha pasado. Las asistentes sociales tienen la culpa de todo. Le quitan los hijos a los padres que a las familias honradas le quitan los hijos. Y a todos estos otros le dan pagas, le dan de todo.
señor terrateniente ya no pasea a caballo. Fíjate las escuelas, Date cuenta. Aquí van a llamar a la Guardia Civil y van a denunciar. ¿No ve la salvapatria? Estas son las salvapatrias y salvaanimales. Uy. Luego tienen los perros para ir suyo todas las mañanas para ir sueltos por las calles. Y encima dicen, ¡ay, que mi perrino es muy bonito! Tu perrino. Las mechochas que es lo que tienen. Señor terrateniente, ya no pasea a caballo. Que vengan esas salvapatrias del colegio a retirar estas ruedas, estos neumáticos, están contaminando el Pinar. Que puede haber un incendio y quemarse todas las ruedas. Eso es lo que tienen que hacer las salvapatrias, no decir que iban a denunciar al caballo. Vengan para acá esas escocías y que cojan estas ruedas y lleven al punto limpio. Así es como se defiende un país. Pero como estas son de las escuelas o de algún sitio que están pintadas, las han estado utilizando en algún sitio y luego las han tirado para aquí. Mirad. Está todo lleno de ruedas por ir para allá, tirar un montón de ruedas. Pues todo lo que tienen que hacer es hacer el colegio, la salvapatria, en vez de denunciar a los caballos. Veniros para acá, sacáis todas estas ruedas, hacer una actividad lucrativa, hacéis fotitos, las ponéis en el Facebook. Estamos limpiando el bosque. Y quedáis bien, no denunciar a un caballo que está haciendo un servicio, que está haciendo trabajos de limpieza. Esto es lo que tenéis que hacer. Salvapatrias. Cuando tenéis aquí las cabras, aquí, se hicieron un grupo de árboles. Y en los pasos de las cabras, donde están las cañas de ganado, plantaban los árboles para que yo no pasara con las cabras. Y pues anda que no tenéis terreno donde plantar árboles, que los plantéis en los caminos de las cabras. Pero como eran actividades que estos que hacen por amor a la patria, pues, oye, hay que respetarle los árboles que han plantado estos, pero hombre, plantarlos en sitios donde no molesten. Esto está en contra del ganado todo el mundo. Ay, Dios mío. Me van a denunciar a la yegua. ¿Qué aburritos tienen que estar ese programa conmigo? Están todo el día llamándole. Que si matanza, que si cochino. Esto es increíble. Daros cuenta que iba a comprar yo aquí una nave y un colega mío otra nave. Íbamos a hacer 2 fábricas aquí. Y el ayuntamiento no te vende los solares. No los quieren vender para que le compremos los solares a los ricachones que los tienen particulares. Y el polígono vacío, mirad. Eso lo hizo uno del PP, del Partido Popular, fue el que hizo todo el pueblo este. Hizo el polígono, hizo el colegio, hizo la residencia de jubilados. Después han estado los socialistas y no han hecho nada. Luego han estado los del PP y tampoco. Y aquí está todo con agua, con todo, ¿Puedes hacer naves? Pues nada, no te venden los tienen bloqueados, dicen que no se pueden vender. Y a tomar por saco. Así que hay que saber que pues nosotros no hicimos aquí las 2 empresas. Yo quería este solar y otro colega mío aquel. Yo quería este porque era bien el sol. Y aquel colega mío también. Podíamos coger esto, pues nada, no se pueden vender, no te los venden. Dicen que no, que falta un papel. Falta que el señor terrateniente está vendiendo sus solares allí y hay que comprar los solares al rico. Cuando el rico venda su finca, sus solares, en 40.000 euros nos venden estos del ayuntamiento, que esto valían 2.000 euros o 3.000. Mira, el colchón hoy en día quien duerme en el suelo es porque quiere. El colchón ¿esto está abierto? Vamos a ver. Me cago en que me llevo una lavadora en directo. Oye, no valdrá dinero la chatarra. Pues antes estaban paquitos de los chatarreros. Las bombas estas se les quita y son muy bien los motores. Ah, buen día. Si aquí amueblas una casa, una casa como quiere. Hostia. Cosas antiguas. A mí me gustan las cosas antiguas.
un badir, una hoci, y esas hocis clavadas en el techo, y una segureja y un cachuliendro. Un amigo mío, una amiga mía, y de aquí una amiga, tenía un negocio y tenía todos los papeles encima de la mesa, pero tenía un sobre con 5.000 euros. Han tirado todas las cosas, las tiraron, aquí no, estaba allá abajo, en el punto limpio allá abajo. Y vinieron a rebuscar, tuvieron que venir a buscar y lo encontraron, ¿eh? Si me los llegado a encontrar yo, pues se los había devuelto, si me entero de quién son. Porque luego el karma lo puede contigo. Si me llevo algo de aquí me denuncian. El señor terrateniente, pues qué raro que esto lo hayan dejado abierto hoy y nos han coscado esta gente. Aquí el que duerme en una cama, ni siquiera te encuentras una cama. ¿Ves la inteligencia de un pueblo? Si estoy yo y encima es otro chaval que iba a comprar el solar, si van a venir a virar al pueblo, íbamos a hacer dos fábricas. Era una fábrica allí y yo iba a ser para meter las cosas, tractores y todo. Sí, sí. No te venden ni un solar, los tienen los ayuntamientos bloqueados para que le compres al rico, o si los ricos saben lo que hacen. Este es el último chalet donde pasamos la última noche. Hay gente, yo nunca he tenido un chalet, a lo mejor algún día vengo aquí y puedo decir que dormí en un chalet, aunque sea, y encima tiene hasta aire acondicionado y de todo. El tanatorio, que no se diga que uno se va de esta tierra sin dormir en un chalet, que no se diga, que no se diga. Antes de irte de este mundo, todo el mundo tiene derecho a dormir una noche en un chalet. Esto es un chalet. Yo nunca dormí en un chalet, puede ser que algún día duerma aquí pronto. Esto está todo candado. Tu última noche en este país. Ay, Dios mío. Me voy a limpiar unos olivos. Y el señor terrateniente ya no pase a caballo. Esto era una nave de aceituna. Aquí se cogían aceitunas. Tenía que aceitunas. Madre mía, la aceituna que teníamos aquí, la gente. Estos sí que han trabajado y son buenas personas. De esta gente que ya no queda en los pueblos. Estos sí que han trabajado y han dado trabajo y han hecho de todo. Aquí comprado, esto lo han puesto de aceituna. ¿Veis? Antes había puesto de aceituna. Había gente que te hacía algo en el pueblo, ahora aquí nadie hace nada, y es que el que quiere hacer te echan del pueblo. Punto limpio, velatorio. Y aquí es donde vienen los de las caravanas a vaciar la mierda. Y tienen que tenerle 1 euro, pero se lo tienen dado gratis. Y nos molesta, y luego lo molestamos todos. Yo tengo aquí la base, yo tengo la mejor finca del pueblo. Mientras los coches, los camiones, luz, agua y todo tengo. De todo. Aquí yo tenía pensado cuando me jubile y tenga 80, 90 años, tener unas cabrinas y por las tardes las cuidaba yo para aquí. Pero claro, tal y como se está poniendo la situación, que tienes un caballo aquí metido limpiando una finca, el hecho de comer aquí, el caballo se sube arriba y te van al colegio por la mañana, ya están diciendo que me van a denunciar. Pues cualquiera tiene para aquí una cabra, por Dios. ¿Me meten estos en la cárcel? Hoy en día se va a poner la vida que te ven sembrando patatas y te denuncian. Que estás sembrando patatas y no las compras. Te denuncian que se está poniendo la vida así ya. Tienes que ir a comprarlas como todo el mundo. El autoconsumo está prohibido. Yo ya como he preparado el tejado, ¿eh? Ahora pongo esa pared de bloque, pongo la alambrada. Verá. Pensar que estos postes los he puesto yo cuando tenía 16 años, estoy trabajando con un tío. ¿Y esos cables? Ahí nos subíamos arriba para tensarlo con unas caras allí, tensándolo allí. Todo agujeros lo hice yo todo. Y todo sube por ahí, en un mes de agosto. Yo solito picando con un martillo compresor que me lo tenía que poner en la cabeza, que se pone helado del calor que pasaba. Y luego tendiendo eso, que eso pesaban más los bichos, esa última tirada no la pudimos tensar. Y decía con el que yo trabajaba, es que esta finca era de un guardia civil. Así le vamos a meter por aquí, porque este era el alcalde, le tiene todo planeado. Le metemos por aquí para que enganche los solares.
Pues le pasaron la línea de alta tensión por fuera de la finca. Hicieron para que hiciera chalés a la parte de abajo y chalés a la parte de arriba y metieron el agua y el desagüe por el medio. Para que el rico este hiciera solares. Ahora resulta que lo he comprado yo, un pobre. Tócatela. Si se levantan la cabeza, todo planeado que lo hicieron los ricos. Aquí para que enganchen la luz para las casas. El desagüe, no ve el agua y el desagüe por aquí metido por los míos para adelante. Hostia, qué bien planeado lo tenían los de derecha. Por aquí va el desagüe, por la orilla de la pared, por el medio. Y te han pensado hacer casa a la parte de abajo y a la parte de arriba el camino. Era todo solares y el tío que ganaba una millonada. Ahora resulta que los tíos para aquí no han venido, ni se fueron y tal. Y yo, el pobrecito del pueblo, que soy más listo que las ratas, como yo me la había colido todo este tinglado, que como yo había trabajado aquí, sabía que esto estaba organizado para hacer casas a la parte de abajo con su huerto para atrás. Y claro, por aquí haces una calle. Esto lo tienen estipulado, por donde va el desagüe, la calle. Y sales por ahí para adelante al camino. Fíjate que quedan 1, 2, 3, 4 chalés y otros 4 chalés aquí abajo, ¿eh? 8 chalés. Lo que pasa que yo como me había estado aquí trabajando, por eso en la vida siempre hay que estar escuchando. Yo le escuchaba al jefe, hay que poner los postes por la orilla de la finca para que enganchen las casas que van a hacer ahí una urbanización. Y lo hicieron todo preparado, ¿eh? Todo organizado. Y por aquí el agua, para que enganchen el agua y los desagües. Lo que pasa es que pasó el tiempo y yo, que soy tonto y sin dinero, pues lo compré. Pasa que estas cosas, las cosas que se saben nunca hay que decirlas hasta que se compran. Me decía uno, joder, tío, anda que no sabes. Le digo, no, yo no sé nada. Si yo porque no he estudiado. Si yo hubiera estudiado, ministro, o que me tocara la lotería. Qué bien organizadito. Aquí los chalés, de la parte de abajo chalés, y la parte de arriba chalés. Anda, anda. Por esa bajada entraban a las cocheras de abajo y con unas parcelitas para atrás. Y estos también chalés con parcelas y entonces entraban por el camino. Mira, venía la línea de tensión por la medio de la finca, pero la desviamos nosotros. Es que este hombre es el alcalde, el que hizo toda esta urbanización. Entonces, claro, el alcalde era del PP. Eran guardias civiles y del PP también, claro, pues el hombre de la finca se la acondicionaron a propósito para que el rico vendiera los chalés, los solares. Lo que pasa es que como el pueblo fue a fracaso, pues yo me he quedado con todo aquí propuesto en la puerta. No creo que la alcaldesa me lo haga quitar todas las líneas, pues entonces 14 barrios sin luz. Eso no cayeron ellos. Si porque no tengo dinero, si yo sé unas fincas para comprar aquí en el pueblo ahora baratas y buenas. Pasa que el problema es el dinero y que aquí no se puede hacer nada. Se os dejo.